Hola, buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Una tarde de un día un poco lluvioso, pero bastante agradable. Hoy vamos a empezar la clase número 4 y todavía seguimos con Edipo. ¿Ustedes se acuerdan que la clase pasada habíamos llegado al momento en que Yocasta se presenta a las puertas del palacio entre Edipo y Creonte? Y Edipo le plantea el por qué se está peleando con su cuñado. Y entonces Yocasta, obviamente, se tiene que poner del lado de Creonte, en el sentido de que lo ve a Edipo bastante descentrado en lo que está diciendo. Además está como muy furioso porque no logra entender ciertas y determinadas cosas. Claro, nunca las va a entender desde el momento en que todavía no tiene los datos suficientes para empezar a entender. Entonces, Yocasta, lógicamente, pregunta por Tiresias, le explican lo de Tiresias, que Edipo no ha creído en él, que ha creído una confabulación entre Tiresias y Creonte, y Creonte le explica que en realidad él no tiene ningún interés en el poder ni en el trono, que él en realidad tiene mucho más poder desde el lugar donde está, de segundo siempre, y va a ser siempre ese el lugar de Creonte, que si tuviera toda la responsabilidad sobre sus espaldas y realmente tuviera que estar decidiendo como tiene que estar decidiendo Edipo. Entonces, obviamente, Creonte explica bien en ese sentido. A pesar de que es un personaje, como yo les dije otra vez, bastante oscuro y conflictivo, Creonte, ¿verdad? Y siempre está como en el segundo lugar, pero es un segundo lugar que él aceptó y que le viene, pero como anillo al dedo, evidentemente. Y entonces, en este caso, él se está defendiendo realmente bien. Él no tuvo nada que ver con la muerte de Layo. Lo que sí a lo mejor tuvo algo que ver es con el hecho de que, bueno, cuando una vez muerto Layo, ¿verdad? No sé cómo fue él el que tuvo que asumir la regencia en ese momento, porque su hermana Yocasta no lo podía hacer, no puso, digamos, mucho esmero en tratar de resolver el problema, es decir, tratar de encontrar al asesino. Pero, como él mismo explica, tenían cosas muy inminentes, como era la cuestión de la esfinge, ¿verdad? Y entonces, por lógica, se tenían que preocupar de ese tipo de problemas y fueron dejando de lado la cuestión del asesinato de Layo. Y claro, después, una vez resuelto el problema de la esfinge, que quien lo resolvió fue Edipo, ¿verdad? Una vez resuelto ese problema, tuvieron que resolver el problema del funcionamiento de la ciudad. ¿Y cómo lo hicieron el funcionamiento de la ciudad? Edipo es aceptado a pesar de ser extranjero. Entre comillas, obviamente, nosotros sabemos que no, pero para ellos sí, es extranjero. A pesar de eso, es el hombre que los ha librado de la esfinge. Por lo tanto, asume el poder, se casa con Yocasta primero, asume el poder y va transcurriendo la vida así. Eso es lo que le explica Creonte. Muy bien, una vez que Creonte ha explicado su situación y Edipo todavía no le cree en absoluto, empieza a averiguar, a ver si en algún momento no había alguien de esa época que pudiera darles algún dato. Entonces, vuelven a acordarse de aquel lugarteniente de Layo, que iba con Layo, y que es el que no fue muerto en la encrucijada, y que cuando volvió, lo que hizo fue avisar de la muerte de Layo y desaparecer. Se transformó en pastor, es decir, se hizo pastor porque se fue del palacio y su forma de vivir fue esa, vivir en el campo. Y nunca quiso hablar absolutamente nada. Bien, a él lo mandan a llamar. Evidentemente,
Cuando ese pastor viene, él, como Tiresias, no quiere decir absolutamente nada. Difícilmente haya reconocido en el rey a aquel joven que años atrás mató a Layo. Probablemente no, pero de todas maneras es el único testigo de lo que sucedió en aquel momento. No quiere hablar mucho y a pesar de todo lo que Edipo lo quiere obligar, no quiere hablar. Pero claro, en ese momento, y como en todas las novelas policiales, ¿no es cierto?, aparece otro personaje. Hablando de aparecer y desaparecer de los personajes, ¿se acuerdan que yo los otros días les dije que en el teatro griego normalmente funcionaban o actuaban en el escenario 3 actores? A lo más 4, que les dije en el caso, por ejemplo, de Edipo en Colono. A lo más 4, porque el personaje de Teseo, que después lo vamos a ver, un ratito después, entonces lo habrían introducido un 4 actor. Pero si no, no. Por eso es que nosotros decimos, está Edipo en escena. Viene el pastor, por lo tanto tenemos 2, ¿verdad? Entonces, pero estaba antes Creonte y Yocasta. Uno de los 2 se tiene que ir, ¿verdad? Para que pueda aparecer el tercero. Entonces, se va Creonte y permanece Yocasta. Así es el funcionamiento, digamos, técnicamente sobre el escenario. Si Edipo tiene que salir de escena, entonces puede aparecer otro personaje. Pero si no, son siempre 3 actores los que están funcionando. Bien, entonces, se va Creonte, queda Yocasta, viene el pastor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a tener que introducir otro personaje. Y entonces Yocasta va a tener que salir inmediatamente. El otro personaje es un mensajero que viene de Corinto a avisar que los reyes de Corinto han muerto. Que ha muerto Pólibo y que ha muerto Mero. Por lo tanto, cuando Edipo escucha esto, de pronto siente una tristeza enorme por la muerte de sus padres, pero de pronto una especie como de apertura, ¿verdad?, que lo pone en cierta forma, no podemos decir contento, pero tranquilo. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir el oráculo. Porque si murieron sus padres, significa que él no va a matar a su padre y no se va a casar con su madre. ¿Qué es lo que le dijo el oráculo? ¿Qué es lo que él sabe por el oráculo de Delfos? Entonces, Edipo empieza a sentir cosas, más que pensar las cosas. Y entonces, lo que hace es darse cuenta de que estás sintiendo una tristeza tremenda, pero a la vez se está sintiendo sumamente tranquilo, hasta que el pastor que viene de Corinto le dice: el problema es que vos no sos hijo de Pólibo y Mérope, que fue lo que lo llevó a él a salir de Corinto e ir al oráculo de Delfos. Y entonces Edipo inmediatamente dice: ¿cómo que es eso? Bien, les voy a leer esa partecita, no del texto, sino que se los voy a leer de Bernán un poquito, para que vean cómo Bernán titula este capitulito, dice: tus padres no eran tus padres. Y dice lo siguiente. A ver, un minutito, porque si no, esto se transforma en algo problemático. Bien, dice lo siguiente. Llega un mensajero forastero de Corinto, que ha recorrido un largo camino. Se presenta ante Yocasta y Edipo y pregunta quién es el rey del lugar. Le trae malas nuevas. Su padre y su madre
los reyes de Corinto han muerto. Edipo siente dolor por su orfandad, pero el dolor es mitigado por cierto júbilo, ya que si Pólibo y Mérope han muerto, Edipo no podrá matar a su padre ni acostarse con su madre. Ese hombre, de pensamiento independiente, libre, no deja de experimentar alegría por el error del oráculo. Edipo se justifica frente al portador de malas nuevas, que acaso espera que él regrese a Corinto para asegurar la sucesión real. Hizo bien en abandonar Corinto, porque le habían dicho que mataría a su padre y se acostaría con su madre. Y entonces el mensajero responde: pero te has equivocado. Pólibo y Mérope no eran tus padres. En su estupor, Edipo se pregunta qué significa todo eso. Y entonces Bernán, a continuación, pone este pequeño capítulo que dice: tus padres no eran tus padres. Yocasta escucha decir al mensajero que Edipo era un recién nacido cuando lo llevaron al palacio y lo adoptaron el rey y la reina de Corinto. Todo esto que él va resumiendo, todo eso está en el texto. Entonces, lo que yo no quiero es continuar ahora leyendo mucho el texto, porque me gusta más aclararlo, y entonces ustedes después lo releen y van a ver cómo cada una de las frases dice algo importante y cómo se van concatenando todas las frases y todos los discursos para seguir esto como realmente una novela policial. Aunque no era el hijo de sus entrañas, quisieron que Corinto fuera su ciudad. La asalta un presentimiento siniestro a Yocasta. Si hasta entonces no lo había adivinado, en ese momento todo le queda claro. Se aleja del lugar del interrogatorio y entra en el palacio. ¿Cómo sabes todo eso?, le pregunta Edipo al mensajero. Lo sé porque fui yo quien entregué al niño a mis soberanos. Yo te entregué a ti, el niño del talón perforado. ¿Y quién te entregó el niño?, le pregunta Edipo. El mensajero reconoce entre los presentes al viejo pastor de ovejas de Layo y Yocasta, quien le confió al recién nacido. Edipo pierde la cabeza. El pastor niega todo, pero los dos hombres discuten. Y entonces el pastor de Corinto le dice: recuerda que estábamos en el Citerón y tú me entregaste al niño. Y Edipo presiente que la situación va a tomar un giro aterrador. Por un instante piensa que fue un niño abandonado, hijo de una ninfa o de una diosa, lo cual explicaría su destino excepcional. Aún guarda una esperanza, pero los viejos han comprendido toda la verdad. Edipo se dirige al pastor de Layo y lo exhorta a decir la verdad. ¿Dónde recogiste al niño? En el palacio, le contesta él. ¿Y quién te lo dio? Yocasta. No queda sombra de duda. Edipo comprende. Enloquecido, corre al palacio para ver a Yocasta. Ella pende del techo. Se ha ahorcado con su cinturón y está muerta. Con los broches de su manto, Edipo se desgarra los ojos. Hijo legítimo de una estirpe real maldita, expulsado de su lugar de origen, al que ha regresado siguiendo un trayecto irregular y desviado, ya no puede ver la luz. No puede contemplar el rostro de nadie. Quisiera también ser sordo. Quisiera sumergirse en una soledad absoluta porque ha deshonrado a su ciudad. Cuando reina la peste, cuando el orden de las estaciones está alterado, cuando la vida pierde su fecundidad, significa que hay una mancha. Un miasma, en griego es así la palabra mancha, ¿no? No es un error, fíjense, es una mancha. Y esa mancha es él. Había dicho que el asesino sería expulsado ignominiosamente de Tebas,
por lo tanto, debe partir. Obviamente, él recuerda, porque hace muy poquito tiempo lo ha dicho, todo lo que él ha dicho que le debería pasar al asesino de Layo. Y entonces, claro, él va a tener que cumplir absolutamente con todas sus palabras. Evidentemente, lo primero que ha hecho es cegarse para no ver, porque él, que creía que lo veía todo, que lo sabía todo, que su sabiduría y su inteligencia podían llegar a descubrir absolutamente todo, se da cuenta de que en realidad no sabía nada. Entonces, ¿de qué valen los ojos del cuerpo, verdad? Si en realidad no vio nada, no supo ver nada, no pudo ver nada. Es lo mismo que pasa con Tiresias. Es decir, Tiresias, que en realidad es el icono de este tema. Tiresias ciego es el que más sabe de todo. Sabe del pasado y eso le permite, además de permitirle leer bien el presente, ¿verdad? Puede decir el futuro en función de ese pasado que él conoce perfectamente bien. Eso es, esa capacidad, esa posibilidad, es lo que los dioses le han dado por dejarlo ciego, por haber visto cosas que no debía ver. Entonces es todo un entramado también, esto de la ceguera, ¿verdad? Del ver y no ver, del ver y no saber, o saber y no ver, ¿verdad? Que a los griegos siempre les preocupó mucho y que lo tuvieron muy en cuenta. Fíjense que el verbo ver en griego se dice jorao. Jorao significa yo veo. El futuro opsomai, yo veré. De ese futuro opsomai, nosotros sacamos oftalmólogo, ¿verdad? Y etimológicamente un montón de palabras. El verbo jorao es un verbo muy irregular desde el punto de vista gramatical, y entonces las raíces nos dan posibilidades de sacar palabras. Muy bien. El pretérito perfecto del verbo jorao es geóraka, he visto. Y también tiene una forma que es oida. Lo he visto. Por lo tanto, lo sé. Es muy interesante cómo se trabaja el concepto de ver y saber. Para el griego, de los sentidos que nosotros tenemos, el más importante era la vista. Si yo veo, yo puedo saber una cosa, yo puedo conocer una cosa, después oírla. Pero en primera instancia eso. Y oída, que significa yo sé, es yo sé porque lo he visto. Bien, entonces, vieron que vamos juntando esto de que Edipo, un eterno exiliado, realmente, Edipo realmente siguiendo todo un camino torcido a partir de sus ascendientes, porque acuérdense, Labdaco, Layo, Edipo, los tres tienen deformidades físicas que son obviamente la metáfora de su propia deformidad, digamos así, entre comillas lo digo la deformidad, pero de todas maneras, ahora le tenemos que sumar también la cuestión de la esfinge. Los otros días habíamos visto lo del oráculo y agradezco muchísimo todo lo que han mandado acerca del oráculo, porque eso nos viene súper bien para entender qué es lo que significaba esa entidad tan poderosa que es Apolo en el oráculo de Delfos. Está muy lindo lo de Graciela, lo que ha ido mandando,
además lo que han ido mandando también sobre Epidauro, porque entonces uno se puede ubicar mucho mejor, ¿verdad? En esto del Seatron, desde donde se ve el espectáculo, de lo importante que era la orquesta, de lo interesante que es esto de que los actores se muevan en ese espacio que a posteriori se llama escenario, el esquene, ¿verdad? Pero fundamentalmente lo de la acústica. ¿Por qué? Porque la acústica tiene que ver con que toda esta puesta es importante en tanto en cuanto el espectador puede escuchar perfectamente bien todo lo que se dice. No solamente ver, sino escuchar todo lo que se dice. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo ahí, a partir de la narrativa mítica, es el logos. Es la palabra que el espectador tiene que entender y asimilar. Entonces, este texto es un texto maravilloso para ver eso, cómo, ¿verdad?, ellos procesan este camino del conocimiento, este camino bastante trabajoso, problemático, lleno de obstáculos, que es el camino al conocimiento, al descubrimiento de la verdad. Bien, una cosita que les quería leer es lo de la esfinge, porque, por un lado, Edipo tiene sobre sí el tema del oráculo, y por otro lado, lo que le permite el acceso a Tebas es el vencer a la esfinge. ¿Y quién es la esfinge? Que por otro lado, si ustedes vieron los diseños del oráculo, ustedes vieron que hay una figura de la esfinge. Es esa figura de mujer con cuerpo de águila, ¿verdad? Con cabeza de mujer. Y el diccionario nos dice lo siguiente. A ver. Esfinge. Nuevamente cambiamos esto. A ver. Esfinge. Monstruo femenino al que se atribuía rostro de mujer, pecho, patas y cola de león, y estaba provisto de alas como un ave de rapiña. La esfinge se relaciona sobre todo con la leyenda de Edipo y con el ciclo tebano. Sí, es una figura que no aparece en el ciclo troyano, en el ciclo de Aquiles, en el ciclo de Ulises, etc. Como tal figura ya en la teogonía de Hesíodo. A veces pasa por ser hijo de Equidna y Ortro, el perro de Geriones, en cuyo caso es hermano del león de Nemea. Como ven, son monstruos, ¿verdad?, que implican siempre, en relación a la idea que el griego tiene del valor belleza, ¿verdad?, de la estética que el griego tiene, estos monstruos aparecen como metáforas de las diferentes deformidades, y entonces aparecen tanto, obviamente, en el mito de Edipo. También se decía que su padre era el monstruo Tifón. Más curiosa es la tradición que presentaba a la esfinge como una hija natural de Layo, rey de Tebas, Este monstruo fue enviado por Hera contra Tebas para castigar a la ciudad por el crimen de Layo. ¿Cuál fue el crimen de Layo? Lo recordamos, el haberse enamorado de Crisipo, el hijo de Pélope, ¿no es cierto? Por lo cual Crisipo se suicida y Layo absorbe, digamos así, la maldición de Pélope. Que habían, con amor culpable, y se estableció en una montaña situada al oeste de Tebas, muy cerca de la ciudad. Desde allí asolaba el país, devorando a los seres humanos que pasaban a su alcance. Sobre todo, planteaba a los viajeros enigmas que no podían resolver y entonces los mataba. Solo Edipo logró responder
y el monstruo, despechado, se arrojó desde lo alto de la roca y se mató. También se afirmaba que Edipo lo había traspasado con su lanza. Bien, ese texto, el texto del diccionario nos cuenta, nos dice, no nos cuenta. El diccionario no narra, el diccionario emite, ¿no es cierto?, las definiciones. El diccionario dice esto de la esfinge, nos la describe y nos dice lo que sucedió. Lo que no nos cuenta, que es lo que yo les voy a contar ahora, es lo de los enigmas. La esfinge proponía lo siguiente, dos enigmas en realidad, de los cuales uno es bien conocido. El primer enigma con el cual se enfrenta Edipo es el siguiente. ¿Cuál es el ser que a la mañana anda en cuatro patas, a mediodía y tardecita anda en dos y a la tarde en tres? Bien, nosotros lo sabemos y Edipo inmediatamente le dice, el hombre, ho, anthropos. Anthropos es el ser humano, no el hombre ser humano masculino, sino el ser humano, que a la mañana gatea, cuando es chiquitín gatea, después, cuando es joven adulto, camina sobre sus dos piernas, evidentemente, y en su vejez se tiene que apoyar en un bastón. Y de pronto Edipo tiene que haber percibido que él viene apoyado en un bastón. Él viene apoyado en un bastón por aquello del talón. O sea que hay datos que él probablemente no pescó, no supo ver, pero que estaban ahí. Muy bien, el otro de los enigmas es muy interesante. Dice lo siguiente: existen dos hermanas que se suceden permanentemente una a la otra. Cuando una aparece, la otra desaparece y así indefinidamente. Y Edipo le dice el día y la noche. ¿Por qué? Ahí tenemos que referirnos a la palabra en griego, porque yo les estoy diciendo cuáles son esas dos hermanas y en castellano digo el día y la noche. Y el día es, a pesar de que termina en A, es masculino gramatical. Nosotros decimos los días en plural, no las días. Bien, obviando la parte etimológica, en griego la palabra noche es nix, nictos, y es femenino, y la palabra día también es femenino, es gemera, gemera, de donde viene meroteca, etc. Y entonces también es femenino, por eso nix y gemera son esas dos hermanas que una reemplaza a la otra indefinidamente. Y eso es lo que Edipo le dice a la esfinge. Una de las versiones dice que Edipo la mata a la esfinge, lo cual es bastante, no es que sea poco creíble, pero es una explicación, digamos, del final de la esfinge que no la tomaron los autores posteriores, porque en realidad la esfinge es el enigma mismo. Una vez que el enigma es decodificado, es descifrado, deja de ser tal. Por lo tanto, lo que le pasa a la esfinge es que se autodestruye. Ya sea, desde el punto de vista gráfico, bueno, se desbarranca y se mata. Pero en realidad lo que sucede es eso, es que se autodestruye porque su esencia, precisamente, es el enigma. Eso hace que Edipo se presente en Tebas con algo muy importante, que es el ser una persona capaz de haber descifrado los enigmas. Por lo tanto, una persona muy sabia. Por lo tanto, es digna de tener en cuenta,
y sobre todo en ese momento en el que todo es un problema para Tebas. Y es eso lo que le permite. Bien, esto es lo que cuenta linealmente, ¿verdad?, el Edipo Rey. Este es el Edipo que Sófocles nos presenta, con toda esta teoría del conocimiento, etc., y con todo lo que sabemos del oráculo, de la esfinge y de los ascendientes de él, ¿verdad? Sí, nos ha quedado, pero eso lo podemos después en algún recreíto comentarlo, lo de los hombres sembrados, porque eso es lo que le da también un poco como de oscuridad o de lo sombrío que tiene toda esta narración, porque fueron apareciendo estos seres sembrados, que son los dientes del dragón, ¿verdad?, que Cadmo siembra, fueron apareciendo sistemáticamente en toda la trayectoria hacia Edipo. Como les digo, esta es entonces la narración del discurso mítico. Ahora me gustaría, y se lo he pedido a Andrés, que por qué no nos dice un poco la decodificación, digamos, psicológica de toda esta problemática. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un recreito, interrumpo, y después voy a tratar de que Andrés nos explique toda esta parte. Listo, hola, buenas, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí. ¿Está bien lo que estamos haciendo? Muy buenas tardes. Con ustedes, el doctor Andrés Urrutia. A mí ya me conocen de los minutitos anteriores, de las clases anteriores, y como les dije, le pedí que por favor viniera en realidad, vengo yo, porque estamos en la casa de él, a explicarles esa lectura del Edipo, que es la que yo no les hice, es decir, yo les hice nada más que el relato mítico, pero él va a hacer la lectura, en realidad. O una lectura. Bien. Primero, muchas gracias al profesor Emilia Hernández, profesor Emérita, venga más cerca, porque si va lejos, tiene miedo al contacto físico. Bueno, y les contamos una intimidad. Vamos por segunda vez, porque yo toqué unos controles y quedó todo en silencio, ¿eh? Así que vamos de nuevo. Sí, realmente. O sea, que esperemos que salga bien como salió la vez anterior, pero que el doctor estudió muchísimo psicología, pero de técnica, ¿no? Y dejó mudo toda la grabación. Bueno, muy bien. Basta. Listo. Sí, Andrés, gracias. Vamos a ver, Edipo Rey en 3 o 4 claves. Primero, como introducción, lo que vamos a ver no es la lectura clásica freudiana de lo que es más popular, que es la prohibición del incesto y la culpa pagada con el destierro, el suicidio de Yocasta y la ceguera de Edipo, el cual tiene más que ver con las fantasías incestuosas infantiles, y que después en el desarrollo del psiquismo se va a reprimir esos contenidos y van a emerger en la adultez como expresiones del erotismo y la búsqueda del encuentro sexual con personas que se parezcan en algo a las figuras estas de los padres protectivos de las madres nutricias. Ese análisis no lo vamos a hacer por conocido y trillado, sino que nos vamos a centrar en 3 aspectos de la tragedia. Una sobre la evidencia y el conocimiento, otro sobre los movimientos psicológicos que se suceden frente al conocimiento de uno mismo, y la tercera, que es la más importante para mí, por lo menos ahora, el trabajo sobre la identidad. Con Meli seguramente lo han visto, pero ubicar a Edipo Rey, a esta tragedia, les decía que ningún griego iba al teatro sin saber de mitología. Y no es que estudiaban mitos griegos con la Meli, porque la Meli no estaba, sino que la mitología eran relatos, o sea, no leyendas, esa es la diferencia con un mito, pero que se sabía que las personas iban a ver una tragedia, que nada se parece a la forma de actuación actual, sino que tenían máscaras, estaban más bien rígidos,
con estos Coturno. muy altos. Eso, gracias. ¿Cómo se llama? Coturno, Sí. no, lo estuvimos viendo porque Ah. además Georgina nos mandó todo un... Ah, qué divina. Jordina Blanas, un abrazo. Sí, Y a hoy las hermanas de Goicoechea, 200 que son años un de la montón. independencia de Grecia. Ah, sí, salió, me mandaron un Exactamente. videito con todos los países de Grecia. Felicitaciones, Georgina. No, y ella nos mandó también, dijo que el discurso del presidente fue muy emotivo, Ajá. por razones obvias, porque Sí, realmente están sufriendo mucho frío. están sufriendo mucho. Y bueno, pero ella nos había mandado varias cosas sobre el teatro. Ujú. Y después Graciela Subirán nos mandó un montón de cosas sobre el oráculo de Delfos, sobre la escenografía del Graciela es teatro. la que hizo de radio con Gastón, divina. Sí. Un abrazo a Graciela, a Inés, a la Raquelita, que la quiero un montón. No, sí. Sí, la verdad. El grupo es realmente lindísimo. Es Un grupo hermoso. muy lindo. Así que espero que esta cuestión les guste y las incentive a que sigan mandando cosas, porque eso me pareció lindísimo, porque hace al curso. El curso, sí. Claro, porque eso significa que les interesa un poco. Y entonces van aportando Sí. y vamos aumentando un montón. Así que lo del teatro lo hemos visto. Pero hagan de cuenta que yo soy un compañerito, voy a aportar un poquito. Entonces, les decía que los griegos, como ustedes, o como hoy diría que casi todo el mundo occidental sabe algo de Edipo. Es interesante porque se presenta efectivamente con la estructura dramática de una tragedia, pero tiene un modo más parecido a una novela policial, ¿no? Donde en realidad lo que vamos a ver es las diferentes formas de acercamiento que alguien que desconoce o tiene desligada su historia va a ir descubriendo y eso es lo lindo, lo paradójico, muy a favor de su deseo como gobernante de liberar a su pueblo de la peste y además de ejercer el buen gobierno, que es el descubrir al asesino del rey, pero que además en ese tránsito diríamos que no saben el baile en el que se mete, ¿no? Ese es el aspecto consciente, porque desconoce, o esto es muy importante, tiene desligado de sí su propia historia. Y le decía recién cuando charlábamos hace un rato esta misma clase, mudo. en mudo, en silencio, es interesante porque nosotros podríamos saber o decir que hay diferentes formas de padecimiento, hay diferentes formas de vidas trágicas cuando uno no sabe quién es o no sabe de dónde viene. Y muy griego, uno va a sufrir esto actuando, haciendo cosas trágicas y dolorosas. Porque el descubrimiento de la verdad no es cualquier verdad. No es, acá sí lo vamos a decir que no es una novela de Agatha Christie donde hay que descubrir un asesino, sino que hay que descubrirse a uno mismo, aún con las cuestiones más dolorosas, ¿no? Y que lo interesante es que algunas que no dependieron de nosotros y otras que sí. ¿Qué quiere decir esto? Hay un montón de acontecimientos, y no son tantos ese montón, pero algunos muy significativos que tienen que ver con nuestros orígenes y que seguramente nosotros fuimos en ese sentido, como Edipo, inocentes. Para tomarlo estrictamente de la tragedia, que es o que hizo mi padre, su padre, tu padre. Es decir, él desconoce absolutamente que es hijo de otros reyes, bueno, los reyes de Teba, y que en realidad este lugar que él ocupa tan trágico, además tan en las secuencias, no en las secuencias, pero bueno, en la trilogía de Sófocles, tan eslabón del medio, ¿no? Entre sus hijos, ¿no? Entre Antígona, Ismene y lo que es su padre, porque en realidad no es cualquier atropello que cometió su padre, sino que es ir contra la ley de anfitrión, abusando de su hijo, bueno, todo eso también lo conocen como antecedente, que lo va a ligar a él, ¿no? Y que además está anunciado que la carne que siga los caballos será una carne de sufrimiento, ¿no? Hay tantas cosas y tantas historias desgraciadas y tantos antecedentes, vieron que ahora está muy de moda de las constelaciones familiares y ese tipo de cosas,
que sin que nosotros entremos en redundar mucho sobre digamos, las cuestiones más de carácter epistemológicas o la fundación de estos conocimientos, en principio sí podemos decir como una generalidad de la psicología que todo aquello que nosotros ignoramos de nosotros mismos o de nuestros antepasados se va a colar, o va a permear en las otras generaciones, quizás como respuestas impulsivas, padecimientos físicos, desencuentros, y mucho más cuando son verdades atroces que hay esfuerzos, casi les diría, por ocultamiento, ¿no? Y acá vamos a los progenitores de Edipo. Efectivamente hay acciones en donde, como se ha descrito, digamos, no se ha descrito, se ha vaticinado, perdón, lo que va a suceder en la tragedia. Esto es interesante, sus padres hacen de todo para evitar, cuando en realidad están haciendo lo necesario para que se cumpla ese destino. ¿Que cuál es? El destino de la acción de la ignorancia y de la confusión. Entonces y es difícil de procesar esto, que mandan a matar a un bebé y en realidad él es salvado, pobrecito, salvado por alguien que no está en el nudo de la tragedia, sino que son los que están por fuera de la familia. Este mismo acto va a volver cuando él huye, conociendo lo que ya le han dicho, ya le dije, que él va a matar a su padre y a acostarse con su madre, y entonces en la dirección de la huida se precipita la desgracia, ¿no? Siempre, y esto es casi axiomático en psicología, cuando uno desconoce y trabaja impulsivamente, lo que hace es profundizar el desencuentro, por no decir la desgracia, ¿no? Siempre cuando hay estos acontecimientos muy desafortunados, nos guste o no nos guste, lo que más nos libera es la palabra, ¿no? El conversar, el saberlo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a el otro aspecto que les decía, es cuántos saben la verdad menos quien la padece, ¿no? Es decir, esta cuestión que uno dice, es obvio lo que te pasa con tu mujer, es obvio lo que pasa con tu hijo, decir, ¿cómo que es obvio? Porque efectivamente hay mucho, por algo está, digo, no solo esta tragedia, pero por algo Sófocles pasó como pasó con la vigencia que tiene, porque muestra algo que sucede cotidianamente, ¿no? Esto que al señor Edipo vengan muchos representantes de la realidad que estuvieron, que testifican, y le van acercando su proximidad a la desgracia, le van acercando su característica que es central, es decir, donde él no es solo el investigador, sino que él es el investigador que va a descubrir aspectos que lo muestran como asesino, lo muestran como un príncipe que huye y que en realidad, y esto es muy importante, toma o usurpa el lugar de un rey que efectivamente murió bajo su lanza, digamos, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay discusiones, por decirlo de alguna forma, y evidencias que se vienen acercando, algunas como vieron con Meli con el oráculo, otras con el Figen, pero otras por personas que han estado, un soldado que vio cuando se lo mató a su padre, incluso un Tiresias, pastor, y fundamentalmente Tiresias, que es el que se encarga de acercarle los indicios y que es alguien confiable, ¿no? Sin embargo, y ahora vamos a ver algunos de estos mecanismos que tienen que ver con el acercamiento a ciertos contenidos, en esa tragedia está puesto así, pero brillantemente, lo que después va a mencionar Freud como los mecanismos inconscientes de defensa, y va a profundizar su hija Anna Freud en un libro que se llama Los mecanismos de defensa. Y lo primero que tenemos que decir es de qué nos defienden los mecanismos. Primero, que son inconscientes. O sea, nosotros no podemos accionar de manera deliberada. Si no, ya es otra cosa, una estrategia de afrontamiento. Si nosotros decimos, bueno, me voy a correr o me voy a hacer natación para que se me vaya el estrés, eso no es un mecanismo de defensa, eso es una estrategia de afrontamiento. Es algo que nosotros diseñamos para sufrir menos, ¿no? O decir, bueno, me voy a charlar con mi amigo, me voy a visitar a un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso no es inconsciente.
El asunto es que cuando hay algunas noticias o hay algunas realidades que superan nuestra capacidad de procesamiento, es decir, que producirían tanto dolor o tanta angustia, se desencadenan, y eso no a todos nos desencadena igual, pero podríamos decir que cuanto más rico es nuestro psiquismo, más fluidez y mecanismos tenemos para acercarnos a los aspectos dolorosos de la realidad, ¿no? Entonces, casi que les diría que vamos a hacer como una especie de continuo entre negar la realidad y poder reflexionar, ¿no? Entonces, al inicio, se lo... Yo soy peligroso con los micrófonos. No, sí, estoy tratando de acomodar el micrófono para que no suceda lo de... Al principio de la tragedia, como les decía, todos sabemos de qué se trata. Y vemos que él es un gobernante casi que les diría justo, generoso, un tirano que tiene un fin hasta loable. Que es decir, si la tragedia de la peste sufre mi pueblo es por el desconocimiento del asesino del Ayo, vamos a por él, como dice un español. Sí. Y en ese movimiento, él está absolutamente negado, ¿no? E inclusive, cuando se van acercando, que eso lo decía Meli claramente, que es Tiresias, donde le dice, ojo, que por donde usted va a descubrir cosas de usted. No lo dice así, pero lo dice más o menos. Entonces, él lo niega, y la forma en que nosotros expresamos la negación muchas veces que nos enojamos. No me vengas con cosas, no sé qué. Vos dejaste el portón abierto, yo no dejé el portón abierto, yo no dejé nada, no sé qué, no sé. Entonces, contestamos para sacarnos, ¿no?, de encima algunas componentes de la realidad que nos resultan intolerables. Cuando digo nos resultan intolerables es que esa angustia sería tan desbordante que el yo como que se caería, ¿no? Como que nos abatiría totalmente. Entonces, ¿qué hacemos? El psiquismo mueve, como digo, de manera inconsciente, ciertas cuestiones que no es hacerse el tonto, ¿no? No es como por ahí la gente dice, vos estás negando como una cuestión voluntaria. No es que te estás haciendo el estúpido o estás diciendo que no, sino que el mecanismo de negación es que ese contenido no pase fácilmente a la conciencia. Muchas veces, o casi diríamos que la valoración más moral, ¿no?, que es un necio o es una necedad, la base que está ahí es la negación, de no ver lo que es obvio, ¿no? Cierta miopía, ¿no? Pero está claro que en tu casa te falta plata, que vivís con tu hijo, que no viene tal hora, que debe estar robando. Si no, ¿cómo va a robar a mi hijo? Es tan doloroso procesar eso que uno, ahí viene lo más común, lo que hace Edipo con Tiresias, que es matar al mensajero. Entonces negamos la condición de lo que nos dice, y entonces muchas veces, con enojo, básicamente con ira, con cólera, lo que hacemos es alejar la parte de la realidad que no toleramos, ¿no? Como si esto fuera poco, Sófocles muestra otra manera también en que Edipo se aleja de la realidad y muestra un mecanismo también sumamente inconsciente, pero terriblemente primario, básico, que es la proyección, ¿no? Yo hace minutos estuve jugando con un botoncito del micrófono de manera inconsciente y automática y todo quedó en silencio. Entonces esta clase ya la hemos grabado. Entonces, si yo me enojo, digo, pero Meli, vos fuiste la que tocaste, o Iñaki, ¿qué pasa con el micrófono? O efectivamente, nada que ver, este micrófono de mierda que no funciona. Yo estoy poniendo fuera, en Meli, en Iñaki, en el micrófono, el enojo y casi que culpabilizando a los otros por mi propia torpeza. Ese sería un ejemplo muy sencillo y muy típico. Está bien que no es nada intolerable volver a grabar una clase. Nada, nos quedamos un rato más. Me dijeron un par de cosas, unos adjetivos que no vamos a repetir al aire. No. Acepté, porque lo contrario a la proyección es la aceptación. Que la aceptación implicaría que yo puedo procesar eso que me duele o eso que me fastidia por algo en el cual yo estoy involucrado.
La proyección es un mecanismo común y muy básico de la paranoia, ¿no? Es decir, poner en los otros cuestiones persecutorias, temores persecutorios donde son míos, pero me siento tan mal que entonces la culpa la tiene Tiresia, o seguramente será Creonte, el que ha estado confabulando con Tiresia, entonces me quieren sacar el cargo, me quieren sacar el trono. Entonces, toda esa parte de la tragedia que es muy bonita, cómo le discute, uno dice, hay veces que es muy evidente que uno es quien tiene que hacer un acto de reflexión, pedir perdón o qué sé yo, retractarse, pero sin embargo no puede, entonces pone fuera en este micrófono maldito que funciona mal, cuando en realidad no funciona mal, uno lo hizo funcionar mal, ¿no? Pero hay veces que es tan doloroso, imagínense que el micrófono no tiene la dimensión del incesto ni del asesinato, pero lo que va a descubrir él es tan mortalmente angustiante, descubrirse asesino, descubrirse un usurpador, descubrirse también, por decirlo de alguna forma, un sujeto pasivo de su destino, ¿no? Porque ya hizo cosas de las cuales la palabra correcta él está enajenado, no forma parte, está fuera de esa historia, ¿no? Él desconoce eso que hizo. Entonces, obviamente que la proyección es el otro mecanismo que se muestra así como con mucha bronca, con mucha ira, con mucho desdén respecto de la realidad. ¿Se puede hacer algo peor? Sí, se puede hacer algo peor, además de cuidar a los otros, que es dañarse físicamente, ¿no? Cuando es tan ya casi evidente, ¿no? Más allá del carácter simbólico de la ceguera, que seguramente concluyeron con Meli, que es un tipo de conocimiento en el cual el más auténtico es el que él no podía ver, ¿no? Lo que hay tanto en Yocasta como él es como casi que lo más difícil de trabajar, que es cuando todas esas agresiones van hacia el propio cuerpo, ¿no? Porque pasan como si fuera un cable a tierra, ¿no? Es decir, en vez de entristecerme, en vez de enojarme, es decir, ¡fua! Me flagelo, ¿no? O lo que es terrible en Yocasta, porque fíjense que a diferencia de Edipo, que él está como luchando con la verdad, ¿no? Aproximándose y alejándola, negándola o proyectando en los otros, ¿no? Pero hay como cierto movimiento en el protagonista. En cambio en Yocasta lo que dice es, no sigas por ese lado. O sea, lo dice claramente, no vayas por ahí, porque en ella, y esto sí es muy importante, a diferencia de Edipo es culpable del asesinato de su padre, más no de la usurpación del trono. Porque él lo hace con otro comportamiento muy común, que es la impulsividad, ¿no? Es la huida. Entonces, si no quiero saber, o pongo en otros, o salgo y tengo una impulsividad cognitiva, también se le llama, ¿no? Es decir, es una actuación, hago, huyo. O sea, cuando se entera, sí, cuando se entera que está en él el destino de acostarse con su madre y matar a su padre, deja con todo y va a protagonizar la desgracia. Más de una vez nosotros lo que hacemos es ir en dirección, cuando somos inconscientes de esto, a producir eso que estábamos evitando, ¿no? Entonces nosotros somos como, esto está lleno de películas de suspenso que son divinas, ¿eh? Y lo que les decía antes fue la clase que ustedes nunca escucharán. Imposible. Les decía que lo retoma Shakespeare muy bien, ¿no? Sí. En Macbeth, las tres brujas le dicen desde el inicio cómo va a terminar esto. Y le dicen, cuando se adelanten los bosques, vos habrás caído. Y además también le hacen una profecía banco en donde nadie entiende bien cómo es esto, que no va a tener descendencia, que va a ser rey pero no va a tener príncipe, y que el otro va a heredar un trono sin ser rey. Entonces aparece el malentendido, que en realidad nunca es un malentendido. ¿Quieres un traguito? Bueno, ¿de qué es esto? Café. Nunca es un malentendido, sino que les decía antes, es una ausencia de la comprensión de quién uno es y de dónde viene, ¿no? ¿Por qué? Porque la esfinge lo sabe.
porque en realidad Tiresias lo sabe. O sea, todos son actores del ¿Querés que conocimiento de... interrumpamos un minutito? No, no. ¿No? Entonces, todos son de alguna forma conocedores de esto. Sin embargo, el que desconoce, y esto es lo más importante que va a descubrir, él es su identidad. Entonces, negar la identidad, ¿no? Desconocer de dónde venimos, sin lugar a dudas va a producir padecimiento, ¿no? Padecimiento de formas muy... ¿Cómo le puedo decir? Padecimientos propios y sufrimiento hacia los otros, ¿no? A través, como les digo, de la violencia, a través de adicciones, a través de una búsqueda negada de la realidad, ¿no? Esto es lo que le ha pasado a tantos hijos adoptados que no lo sabían. El problema no es la adopción, ningún problema es la adopción es una acogida, ¿eh? El tema es todo lo que detrás de ese primer abandono se esconde, ¿no? Cuando digo se esconde, es que, bueno, por suerte ya las leyes dejan abierto, ¿no? Que a determinada edad los chicos puedan saber de dónde vienen, pero no porque tenga más importancia la biología que el vínculo que establecen con los padres adoptivos, sino porque ahí está el dolor de algo muy parecido a lo del ayo, que hay que procesar y que esos chicos son inocentes, condiciones de venida al mundo, alcoholismo, bueno, qué sé yo, lo que pudiera haber, o el abandono mismo, y eso es muy difícil de procesar, eso requiere ser conversado, enoja, lo mismo, proyecta, muchas veces las madres dicen, bueno, no sé por qué se enoja conmigo, si yo siempre lo quise, bueno, se enoja y proyecta en quien tiene cerca, y quien tiene cerca no es la progenitora, es la madre adoptiva, ¿no? Entonces también produce culpa, ¿no? Es decir, aquello que yo hice, y en el caso de Edipo es culpa, porque él sí mató a su padre. O sea, lo que no tiene él es la responsabilidad del abuso que produjo su padre. Pero en realidad también está bien que él se imponga un castigo, porque lo decíamos antes, la ausencia de conocimiento sobre la ley no nos exime de la ley. Es decir, matar es gravísimo, ya sea que él sepa o no sepa que era su padre. Lo agrava, digamos, el vínculo lo agrava, ¿no? Pero el desconocimiento de su propia historia no lo exime a él. ¿De qué? De ser, aunque fuera tirano y viniera siendo un príncipe, de todas las leyes que de alguna forma ordenan la sociedad y también le dan un significado simbólico muy importante, ¿no? Es esto de no matarás, honrar a tu padre y a tu madre, y la prohibición del incesto, ¿no? Entonces es interesante porque desde la antropología más que desde la psicología uno ve esto que seguramente lo han visto, es decir, que es una nación que ya está maldita, la de Tebas, porque viene de una familia retorcida. Cuando digo retorcida, no en la intencionalidad, sino donde va a ser muy desafortunada. Entonces también es como muy aleccionadora. Yo creo que eso le encantaría a los griegos y quizás a nosotros también, es decir, en que en algún punto se tiene que poner final a la tragedia, y va a ser lamentablemente en donde ya ni siquiera los hijos de Edipo sobrevivan, ¿no? Porque, bueno, se paró el sufrimiento. ¿Por qué? Porque se paró la vida de los actores. Es terrible esta tragedia, o sea, hermosamente escrita, pero inaugura un paso hacia adelante, que seguramente lo van a ver con Meli, que es la posibilidad de la redención, que va a venir ya de viejo. No es no es el tema de Edipo Rey, pero la posibilidad de reflexionar y acá sí unir, que inclusive lo va a escribir Sófocles, le va a hacer decir al protagonista, es decir, que tenía que ver yo con esto que hicieron los otros, donde yo era inocente, si bien luego me tocó a mí. Cuando yo tengo esa posibilidad de integrar aspectos dolorosos de la vida de mis viejos, de mis padres, cuando tengo la posibilidad, aunque sea, de intuir a algunos de los costados oscuros de las generaciones anteriores y ligar que quizás eso tenga que ver con mí mismo, y no
con mí mismo en todo, sino con quién soy yo y con quién soy yo para los otros y qué esperaban los otros de mí. No sé si me explico, porque además Edipo había mucho puesto en él, ¿no? Es decir, en evitar una desgracia, en salvar a un reino. Por eso es que lo entregan. Pero además no es que lo entregan, lo iban a matar, lo tenían que matar. Y si efectivamente lo hubieran matado, se hubiera acabado la desgracia. Sí. Pero el incumplimiento, y ahí viene el por qué Yocasta les decía que tiene un rol mucho más pasivo, porque fue mucho más activa inicialmente, ¿eh? Que fue esto de ocultar, ¿no? Cosas. Entonces es como una tragedia muy interesante que tiene tela para cortar todo el tiempo en cuanto nuestros conocimientos y acercamientos hacia quiénes somos, ¿no? Hacia de dónde venimos, de qué hubo en la familia, de adicciones, de negaciones, de locuras, esto de poner el patio de atrás, es decir, con que nosotros no somos culpables del alcoholismo de mi padre o de la locura de una tía, o sea, es lo que tocó en la familia, y les quiero decir que ni las de ustedes. Mandamos saludos a todas. ¿Ya mandamos saludos en esta grabación o fue la anterior? El anterior. Bueno, pero vamos a mandar ahora. Saludos a todos. A Raquel, a Inés, a Georgina. Bueno, les decía, no hay familia que esté eximida de acontecimientos desgraciados, delictivos, de locura. Y hay veces que uno quiere poner la basura afuera, pero lo mejor es procesarla. Digo, porque es lo más liberador para las generaciones que siguen, ¿no? Es lo más liberador. Cuando han sido muy exigentes, por ahí se corta el traspaso generacional porque no se pone la semilla en otra generación, ¿no? Pero hay veces que las familias malentienden lo de cuidar la memoria de sus ancestros, ¿no? Entonces, mostrar con cierta negación, con alguna sacralización a los abuelos, la verdad, que a veces se portaron como el culo, que eran violentos, que estaban mal, que... Pero es verdad eso, ¿no? Y cuanto más esfuerzo hacemos en tapar eso, más síntomas hace. En general, más emerge, más trata de emerger la verdad, sigue haciendo fuerza, y muchas veces en el cuerpo y en la vida de inocentes, ¿no? De sobrinos, de nietos, esto, que sí, pobre, ¿qué está pagando? El karma de tal, o quizás todo el esfuerzo de ocultamiento en que, de ahí lo de la oveja negra, en donde todos estamos con el pincel y la lata de brea para pintar una oveja de negro, ¿no? Es decir, contribuimos, está bien que la oveja ya es oveja, después nosotros contribuimos a que sea negra, ¿eh? Pero esos esfuerzos son esfuerzos vanos, por eso cuando dicen que la verdad nos hará libres, sí, y hay que procesar las verdades dolorosas, las que avergüenzan muchas veces, las que, bueno, no son de las que uno fácilmente se ufana o se pone orgulloso, ¿no? Pero bueno, esas son las que requieren más trabajo psíquico, las que implican mayor reflexión, las que implican desmenuzar, digamos, o distinguir como la paja del trigo, lo que es culpa o lo que es responsabilidad, de lo cual nosotros no teníamos culpa, que quizás también sufrimos como otros, porque en ningún caso estoy negando la agencia, que quiere decir lo que uno hace de sí. También existe el libre albedrío, también existe la agencia, de lo cual Sófocles lo tiene muy claro. Porque si no existiera ese concepto, pero no pone esto es libre albedrío o esto es agencia, pero el tipo dice, si yo descubro al asesino lo destierro, y se destierra. La ceguera impuesta no, eso es un acting, eso es una autoagresión, pero el destierro es la ley, ¿no? En lo cual él marcha preso, ¿me explico? A pesar de ser rey, a pesar de haber sido inocente respecto al crimen del padre, a pesar de desconocer su pasado, a pesar de haber sido víctima de cosas, pero se destierra, ¿no? Y es interesante eso, que la ley nos llegue más allá de las condiciones adversas que pudimos haber vivido. Si no, entramos como una especie de relativismo moral y ético, inclusive legal. Ah, bueno, porque sufrió en la infancia, por no sé qué. Sí, la verdad que las condiciones fueron desafortunadas. Pero hay veces que la vida pudo darnos oportunidades para corregir el rumbo y bueno, otras veces no. Esto es lo que a mí me gusta de los griegos con Moira, ¿no? Hay veces que se tejen condiciones muy adversas, ¿no? Y otras, que me parece que es interesante, hay que esperar a ver Edipo en Colonos, porque la vida no acaba en la mitad de la vida o en el destierro, sino que hay posibilidades de comprensión más tardías. Sí, y Sófocles lo hizo maravillosamente bien, realmente, porque el Edipo en Colono es perfecto para ver, es decir, cómo él
va a tratar de reivindicar de alguna manera, de reivindicarse, de reivindicar ajeno o no a las cosas, no sé. Creo que vale la pena ver el Edipo en Colono, que no lo tienen todavía, que si puedo se los voy a mandar, pero que... Tranquilo, sin apuro. Exactamente. Lo vamos a ir viendo para ver la otra parte de Edipo. Es decir, cómo cerramos todo esto, porque Sófocles lo escribe ya nonagenario y escribe acerca de alguien que realmente está en su misma edad, realmente, como comprendiendo a ese Edipo. Realmente es una obra muy interesante. Pero ese sí es el Edipo de la sabiduría. Uh-huh. Este no. Este es el Edipo de la necedad, el Edipo de la... Casi que les diría que el Edipo de la adultez, cuando tenemos un brío y una cantidad de impulsos. En cambio, si hay posibilidad de una vejez sabia, solo es después de haber sufrido y aprendido. Porque eso es interesante, o sea, la sabiduría no es un destino en la vejez, pero es una gran posibilidad, ¿no? Una hermosa posibilidad que se abre. Pero solo viene cuando es... Digamos, ¿por qué les digo la sabiduría? Porque si yo tengo la oportunidad de tener el gobierno de Tebas o de una institución, tengo más oportunidades de ser sabio, si tengo que administrar justicia, pero todos sabemos que hay gobernantes y jueces que son necios. Entonces, en Edipo, luego del sufrimiento que tuvo en carne propia, luego de haber integrado verdades que se le ocultaron y otras que desconocía, y luego de haber sido rigurosamente aplicada la ley sobre él, ¿no? Aunque fuera el mismo, bueno, eso denota que hay una posibilidad que muchas personas mayores tienen cuando son capaces de reflexionar e integrar aspectos más sombríos de la propia trayectoria personal o familiar, ¿no? Cuando eso se integra mejor, quiere decir que se puede tolerar la angustia o la tristeza que produce, o muchas veces el enojo que produce, ¿no? Entonces, si ya lo puedo tolerar, lo puedo procesar, puedo hablar, puedo decirlo, y van a ver que en Edipo en Colono se mueve en esa dirección, ¿no? Que no deja de ser una tragedia, lo cual los eventos desafortunados fueron desafortunados. Esto no implica la negación de lo vivido, al contrario, es la integración de lo vivido en el más pleno y cabal conocimiento de que eso va a estar siempre como latiendo, ¿no? Como amenaza. Cuanto más quiera ocultarlo, más fuerza le doy. No sé si de esto, ¿qué otras cosas dijimos? Me parece que dijimos más cosas antes. No, porque vimos los de Shakespeare también, que ya Shakespeare reivindica maravillosamente bien también todos estos conceptos. Y... que hablamos de la tempestad. Exactamente. Que la correspondencia de Edipo en Colono es la tempestad de Shakespeare. Exactamente. Que también vale la pena, la podríamos mandar también. Así. Vamos con Edipo en Colono. Bueno, vamos con Edipo. Poco. Bueno, sí, yo me apuro siempre porque quiero decir un montón de cosas y entonces vamos a hacer eso. Ahora cerramos la clase, más no el tema, y en la próxima, entonces abrimos hacia Edipo en Colono, sí, para ir dando un cierre al tema Edipo. Bueno. Y yo volveré si me invitan. Si ya no me invitan, sí. No vuelvo. Me quedo haciendo la mientras parte. se quede quietito y no toque no toque botón. No toque. Perfecto. Pero realmente, gracias, Andrés. Y ustedes, me alegro mucho. Gracias a ustedes por estar, porque la verdad que hacen un sacrificio enorme por estar ahí. Sí, eso es lo que les queríamos decir realmente. Gracias por estar haciendo el aguante ahí a este tipo de esquemas de clase, realmente, que por ahí a mí me resulta como poquito, ¿viste? Y entonces me gustaría hacerlo de otra forma, pero bueno, es lo que hay, diría la... No, pero no solo lo que hay, es lo que va a cambiar también. Así como sí, cambió vertiginosamente, hoy hablamos con la Mele de otras cosas, pero miren, hace un año la cuarentena, no sé, que son épocas de duelo. Los duelos llevan un tiempo, no sé si me explico. Hoy por otras cuestiones hablamos con la Mele y decía, la primera parte de la cuarentena fue remo, negación, ya vamos a salir, va a pasar en septiembre, nos va a llegar julio, y bueno, ya vamos a ver si podemos. Mucho de lo que vieron ahí en Edipo fue la primera parte. Negar, y acá no va a suceder, bueno, y esto va a cambiar, no sé qué. Luego, hubo mucho de proyecciones, que la culpa la tienen los jóvenes que se van a fiesta, que los otros, que no sé qué, mucho de esto. Y son condiciones muy desfavorables, muy desgraciadas, en donde
recién me parece que con estos tiempos se va produciendo este proceso que estamos más en contacto con la realidad, ¿no? Esta negación de que el año 2021 nos iba a traer mejores cosas, que no sé qué. Miren, el 2021 no vino mejor que el 20. Lo que pasa es que está anunciado. Entonces, sí, es crónica de la muerte anunciada realmente. entonces, bueno, no tenemos siempre la misma ilusión de luchar contra esto, no tenemos la misma negación. Hay datos objetivos de la realidad que muchas veces son desmerecidos. Fíjense, eh, yo escuchaba, me decía, bueno, qué sé yo, no vino la segunda dosis, bueno, pero vino una vacuna, o sea, no quiere decir que estamos... lo que pasa es que también los niveles de tolerancia son más bajos, ¿no? Entonces, Sí, yo creo también que es hay eso, un Andrés. tiempo, sí, pero hay un tiempo de procesar toda la mugre y los malos ratos que han tenido toda la gente, ¿no? Uno por falta de trabajo, otro por enfermedad, otro por malaria económica. Son épocas muy, muy duras. Hay que aprender de los trágicos, ¿eh? Sí, Y no cegarse. muy bien. Regio, Andrés. Esperemos que se haya escuchado. Esperemos que se haya escuchado y así nos podemos reencontrar Próximamente. en la próxima clase. Gente, muchísimas gracias y ahora sí Chao. vamos a cerrar el hecho.